Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Las personas que se encuentran aquí, bienvenidos. Hay tanto amigos como ateneístas y me acabo de llevar la sorpresa de que hay dos ateneístas del Ateneo de Madrid. Bienvenidos también. Hoy tenemos varios actos en nuestra ciudad, se están repitiendo en estos días, afortunadamente, muchas actividades culturales y hoy tenemos también varias cosas, incluso aquí en la casa vecina hay una tertulia literaria también interesante. O sea, lo importante, como decimos siempre en el Ateneo, es que aparte de las personas que asisten, también como cuando se graban los actos, pues mucha gente la puede seguir luego a través de la página web. Agradecemos también, como estamos diciendo, la parte de la presencia de ustedes, de los oyentes, si me permitís un tuteo, de vosotros, la de nuestro amigo Pepe Valencia, don José Valencia Roldán, ateneísta, persona que de vez en cuando nos ilustra con sus conocimientos sobre música, es musicólogo, lleva programas de radio, ahora le haré una presentación. Es una persona que de alguna forma presenta, cuando habla aquí de música, música tradicional, pero música también actual, música española sobre todo, ¿verdad? Que te gusta mucho. Y ahora comentamos un poco para hacer una presentación. Algunas personas de las que están aquí lo conocen y alguna otra vez lo he presentado en esta tribuna, pero diré que don José Valencia Roldán, el amigo Pepe Valencia, nació en Larache, el antiguo protectorado español, y que estudió en el instituto, ya lo que es bachillerato, en el instituto de Soria, Soria, y posteriormente realizó sus estudios al principio de magisterio, de educación para el profesorado, ¿no? Esto fue en Cádiz, y trabajó también como maestro nacional, con esos estudios 3 años. Posteriormente, durante 11 años, bueno, hizo sus estudios luego de ingeniería, ingeniería radioelectrónica, ¿no? De radioelectrónica. Y también trabajó como oficial, primera y segunda, ha estado embarcado porque le gusta, aparte de la marina mercante, ¿no? Y es especialista también en cuestiones de radio, sobre todo. El otro día hablábamos de varias anécdotas, ¿no? De lo que se aprende y de lo que se escucha, de la importancia de la radio en el mar, ¿no? Y sobre todo eso, en alta mar, ¿no? También realizó estudios, como estaba diciendo, de ingeniería eléctrica. Luego fue profesor también en la universidad, ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Náuticas, donde también estudió, bueno, hizo su doctorado. Había hecho en Ciencias de la Navegación. Ciencias Náuticas el doctorado, pero había estudiado también Ciencias de la Navegación. Y trabajó en la facultad donde prácticamente se ha jubilado como profesor universitario. Para jubilaste como profesor universitario aquí en la facultad, en la Universidad de Cádiz, ¿no? Pero aparte de eso, pues ha tenido una vida laboral bastante, él reside, no lo he dicho antes, reside en el puerto de Santa María, en donde llega un programa de radio, que ahora lo comentaré. Ha llevado una vida laboral, la verdad que bastante densa, en el sentido de que, bueno, pues ha trabajado mucho y con muchos puestos de responsabilidad, de todo tipo. Uno de los más conocidos, de los que él, de alguna forma, tuvo más responsabilidad, aparte de obras, ha trabajado con la empresa de Telefónica, ¿no? Cuando era compañía telefónica, pero aquí en la telegrafía sin hilo fue jefe de la estación de telegrafía sin hilo, que era una de las principales estaciones que había en España. Él me comentaba el otro día que desde aquí conectaban con el Golfo Pérsico, con América, bueno, ¿verdad? Había mucha... Indagábamos por la vida de los marinos en el mar. Eso. Es un punto muy importante, ¿verdad? Asistimos a un montón de socorros. Sí. La telegrafía de Cádiz, que es muy desconocida, no puede imaginar la cantidad de vidas que ha salvado. Cádiz Radio. Cádiz Radio. Es así. Es que tengo un compañero aquí. Sabe bien, puede dar fe. Aparte de eso, efectivamente, de trabajar mucho en la compañía telefónica, también él era jefe cuando aquí se instaló el primer cable de fibra óptica. Ah, sí. También. Sí, pues, ha trabajado en muchos campos, pero nos interesa hoy hablar un poquito más de la música. Sí. Y también tiene bastantes conocimientos musicales, desde que empezó con estudios de solfeo estudiando el propio magisterio y también el conservatorio, ¿no? También, y en el conservatorio hizo sus pinitos también en grupos musicales, pero en grupos musicales de ciertas categorías, ¿no? La Tuna de Cádiz. La Tuna, un clásico de la Facultad de Medicina.
en la orquesta Mundo, creo que se llamaba, ¿no? Ah, sí, el Mundo, ¿verdad? Oye, no me acordaba. La orquesta Mundo, y también un grupo musical, Coindamug, ¿no? Ah, pues sí, estamos. Bueno, Claro, pues, eso hay que llevarlo siempre conmigo. Bueno, la verdad es que aparte de esos conocimientos ha llevado como musicólogo, lleva el programa de Radio del Puerto, desde el 2015 la llevaba con Fernando Durán. Hombre, claro que sí. Con Fernando Durán, y posteriormente ya lo llevas tú en solitario. Ahora llevo un programa yo solo de una hora a la semana, sí. Y se llama Música Española. Música Española. Se llama el programa. Los miércoles a las 12:30 creo que era. Hoy miércoles a las 12:30, sí. O sea, que nos va a contar, aparte de eso es una persona con muchas inquietudes, es ateneísta, desde hace ya tiempo también, y hoy nos va a ilustrar, igual que hace poco nos dio una conferencia magnífica sobre el compositor Manuel Alejandro, que recuerdo que incluso nos llamó al finalizar la conferencia, llamamos aquí a Manuel Alejandro, ¿verdad? Se puso en contacto con él. Y hoy nos va a hablar de nuestro maestro gaditano, al que hace muy poco, hace unos días, prácticamente le hacíamos un homenaje en la Plaza de Minas, entre el Ayuntamiento y este Ateneo de Cádiz, que salió bastante lucido, es decir, porque tocó un pianista, ¿verdad? Tocó un pianista, y luego los chicos del conservatorio también tocaron un grupo de oboe y tal. Y escuchar música delante de la fachada de la casa de Manuel de Falla, pues la verdad que es lo mínimo, diría yo, que se podía hacer, ¿no? Entonces, como también ahora tengo una gran responsabilidad hablar de Falla, en el corazón de Cádiz, a 2 pasos de su casa, eso, en fin, eso no lo hace cualquiera. No sé cómo me he atrevido, la verdad. Pues vamos a por ello, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu presencia, por estar aquí colaborando de nuevo con el Ateneo. Muchas gracias, Diego, por tus palabras. Encantado, la verdad. Pues nada, vamos a pasar un ratito hablando de Manuel de Falla. Todos sabemos que nació en Cádiz, en la Plaza Mina número 3. Aunque os parezca mentira, hay gente que dicen que nació en Granada. Sí, hay mucha gente que lo dice. Pero claro, los gaditanos no, porque nació en la Plaza Mina en el número 3. Se llama Manuel María de los Dolores Falla y Mateo y nació en noviembre del año 1876. Bien, es compositor español, representante del nacionalismo musical español. Es uno de los compositores españoles más importantes del siglo XX. Vamos a seguir. Vamos a hablar de su... vamos a hablar... Aquí tenemos un detalle de la casa, donde el otro día, como ha dicho Diego, se le dio un homenaje, el número 3 de la Plaza Mina. Vamos a seguir diciendo esto. Su padre, José María Falla Franco, de ascendencia valenciana, y también María Jesús Mateo Zavala, su madre, de ascendencia catalana. Ellos dos se conocieron en Cádiz y se casaron en noviembre de 1876. Tuvo varios hermanos, 4 hermanos. Él era el mayor. Después José María, que murió con 2 o 3 añitos. Su hermana María del Carmen, importantísima en la vida de Falla, como vamos a ver. Servando, que murió casi al poco de nacer. Y Germán, que sí, después se hizo arquitecto y tuvo una vida normal. Él, desde muy pequeño, era de carácter tímido y muy introvertido. Vamos a ver, sus estudios musicales, que nos interesa, la primera que le dio clase fue su madre, que era profesora del Conservatorio de Cádiz, precisamente. Le debe mucho a la nodriza, la Morilla. La Morilla le enseñó los primeros coplas callejeras. Lo que cantaba la gente de la calle se lo cantaba desde chico la Morilla. Y una cosa muy importante, Eloísa Galluso le dio piano
y con posesión. Sobre todo piano. Eloísa Cayuzo después ingresó en un convento. Pero es que Falla, aparte de compositor, fue, como vamos a ver, fue un gran pianista. Lo vamos a ver. Os voy para que veáis primeramente a Morilla, con Falla, con 1 año. Y también a Falla con 10 años, disfrazado de Raúl de los Hugonotes. Ahora os voy a contar ahora una anécdota de Falla que no se ha dicho nunca. Con 14 años, jugando por la Plaza Mina con sus amigos, se enamoró. No lo sabe nadie. Se enamoró. Lo que pasa es que ella tenía 18 años y él tenía 14. Nunca se lo dijo, ni ella nunca se enteró. Pero claro, como sus padres eran amigos, cuando él vivía en Granada, ella iba a visitarlo. Y ella en sus círculos de amigos decía, viene a visitarme mi primera novia. Ella nunca se enteró. Todo músico, eso me lo está dando la experiencia, todo músico tiene un amor. Hay amores por medio, la verdad. Bueno, fue como estudiante del Instituto Columela, donde hemos estudiado, me parece que todos nosotros, fue un estudiante mediocre, la verdad. Pero en música siempre obtuvo sobresaliente. ¿Te permite un momento? ¿Qué? ¿Te permite un momento? Dime. Perdón por la interrupción, simplemente decirle, porque lo acaba de comentar él ahora, yo fui director del Instituto Columela unos años, y en la mesa de mi despacho estaba el examen de ingreso de Manuel de Falla. Digo, porque es que viene muy bien ahora. Sí, justo sí, con no. esa edad, que se hacía entonces, ¿no? Sí, con el Y que ingreso. consistía en una redacción y luego en una prueba, en una operación, de una suma, una multiplicación, alguna operación y tal. Y como decías tú, curiosamente la caligrafía magnífica, fantástica, una caligrafía. Sí, yo tengo. Escritos y cosas. Pero había un tachoncito en una operación. O sea, no tiene nada que ver con que fuera un mejor o un peor estudiante, pero era curioso porque tener ese documento ahí, que ahora está en el archivo provincial, lógicamente ya se donó al archivo provincial, pero tenerlo ahí era una cosa bastante curiosa. Perdón por la interrupción. No, está muy bien, hombre, está muy bien. Eso lo puede hacer cualquiera, ¿eh? Si a vosotros se os ocurre cualquier cosa, estamos en familia. O sea, bueno, ya cuando terminó el bachiller, lógicamente se fue al Conservatorio de Madrid en el año 1896. O sea, tenía pues 18 años o por ahí podía tener. Y entonces allí, una cosa muy importante, vamos a ver, es cuando aparece un profesor del conservatorio, José Tragó, que le enseñó la técnica del piano también. Muy interesante. Y allí terminó su estudio y por cierto, compuso su primera obra, que fue aquí la tengo, espérate, ahora lo digo. Su primera obra, que fue Romanza para violonchelo y piano. ¿De dónde le viene? No lo he dicho, pero ¿de dónde viene el interés musical que tenía Falla? Pues le viene porque tenía unos amigos en su casa que eran los los Viniegra, exactamente, lo tenemos ahí en pantalla, Viniegra y los Kider. Yo fui amigo de los Kider, los conocí, los llegué a conocer los Kider, que eran afinadores y vendían piano ahí en la calle Rosario. Pues eso fue lo que marcaron, y sobre todo Salvador Viniegra, lo marcaron. Y también dicen que iba todos los años a escuchar las 7 palabras en la Santa Cueva, acompañado de su madre y de su padre. Y eso fue lo que le marcó la vocación musical a Falla. Salvador Viniegra era músico también, ¿no? Era músico y ¿no? pintor. Vivía en la Plaza Candelaria. Plaza Candelaria, sí. Precisamente cuando él compone esta romanza para violonchelo y piano, se la dedica a Salvador Viniegra. Vamos
Vamos a escuchar un poquito nada más. Él se va a Madrid, llega a Madrid, termina con sobresaliente sus notas en Madrid, pero a él lo que le gusta era Wagner, le entusiasmaba Scarlatti, Debussy, y en Madrid de eso ni se hablaba. Allí lo que triunfaba era la zarzuela. Y ya para colmo, el presidente del conservatorio, el director del conservatorio, era Tomás Bretón. Así que Tomás Bretón le aconsejó que si te quieres dedicar a la música, dedícate a la zarzuela. Y entonces él pues le hizo caso. Y escribió con 24 años, como pongo ahí, estas 5 zarzuelas. La corneta de orden, la cruz de Marta, Limosna de amor, la casa de Tocamayuca y Los amores de Inés, que es la única que se estrenó. Yo creo que lo lógico, vamos a escuchar un poquito de una zarzuela de Falla. Bueno, hay una cosa que hay unos acontecimientos muy importantes en el principio de la vida artística o la vida musical de Falla. Estos son fundamentales, estos acontecimientos que os voy a decir ahora. El primero de ellos es que llega a Madrid, procedente del Conservatorio de Barcelona, el gran maestro Felipe Petrer. Había sido maestro de Albéniz y de Granados. Claro, entonces Falla inmediatamente se apuntó para que le diera clase. Él fue el que le hizo que estudie sobre Wagner, Brahms, Mussorgsky, todos estos músicos que nadie le había dicho nada a Falla. Pues el primer maestro que tuvo en este arte fue Felipe Petrer. Otra cosa muy curiosa es esta otra. Se abrió un concurso en Madrid para ganar un piano de la firma Ortiz y Cusó, que eran catalanes. Y se hablaba de un concurso con varias obras de Chopin, y él se apuntó a última hora. El premio, como he dicho, era un piano valorado en 5.000 pesetas. Era todo un dineral, fíjate. Entonces, pues nada, él se apunta a última hora,
va a los ensayos y había un tal Franz Marshall que estaba considerado un gran pianista en Madrid, discípulo de Granados. Hizo una actuación impresionante. El mismo Falla lo felicitó. Bueno, entonces el día que le toca a Falla, apenas había gente allí, se presenta él con su carácter tímido, apocado, con una calvicie incipiente, nadie le hace caso. Se sienta y cuando se sienta al piano y empieza los primeros compases, aquello se transforma. Se convierte en un gigante. El piano empieza a dar notas desconocidas. La gente se quedaron, termina y el mismo jurado se levanta aplaudiéndole y le dan el primer premio. Fue la calidad de pianista que tenía Falla. Ahí lo tenéis en la fotografía con el piano que estamos hablando. Bueno, otra de las causas también es una cosa muy curiosa, cuando lo que predominaba era la zarzuela. Sin embargo, la Academia de Bellas Artes de Madrid convoca un concurso para premiar una ópera. Parecía increíble aquello. Como es lógico, Falla se presenta, utiliza como letrista, le pide a su gran amigo, gaditano también, Carlos Fernández Show, que haga de letrista y compone una ópera de gitano, de pasiones, aunque incluso se desarrolla algo de ella en Granada. Falla no conocía Granada, pero sobre todo es una obra muy, muy española y llega donde no llega la zarzuela. Vamos a escuchar un poquito también de esa vida breve. Vamos a escucharla también.
Pues yo quise cortarla un poquito, no pude. No pude hacerlo, la verdad. Lo curioso que ganó el primer premio de ópera, pero no se la estrenaron en Madrid, porque los empresarios decían que era un autor desconocido y iban a perder dinero. Así que esto no se estrenó, de momento no se estrenó en Madrid. Lo que sí es verdad que todo el mundo le aconsejaba, entre ellos empresarios franceses, que se fuera a Francia, que era la capital del arte y la capital de la música en todo el mundo. Y entonces él le hizo caso a un empresario y dijo, bueno, pues me voy a Francia. Y ahí lo tenéis llegando a París, que por cierto no había nadie esperando, nadie. El empresario que lo había citado no estaba. Se fue como pudo en un coche de caballo, dio con el empresario, con su dirección. Era un hombre que vivía en un ático muy pobremente. No tenía nada, era todo mentira. Lo único que le dijo, lo único que te puedo ofrecer en un plantel de músicos callejeros, necesitan un pianista. Ellos van a hacer una excursión por todo el norte de Francia, Bélgica y Suiza. Vamos a estar un año por ahí. Entonces él, como no tenía nada, pues se fue de pianista con esta gente. Gente muy humilde, muy humana. La verdad que lo pasó muy bien con ellos. Por el tiempo se encontró la primera vedette de esa compañía vendiendo periódicos en el metro de Madrid, que por cierto la atendió estupendamente. Ya él era famoso cuando se la encontró. Estuvo al cabo un año con ellos y cuando volvió a París, a través de una familia que tenía en la embajada de El Salvador, conoció a un gran crítico de París, Paul Dukas. Paul Dukas era una persona, era un gran crítico, su opinión era de mucha consideración en París, era una persona honesta, cabal, le gustaba mucho la música. Entonces Falla se presentó ante él y lo único que le podía decir, tengo escrita La vida breve. Entonces le digo, toma, aquí tienes un piano, toca un poco La vida breve. Entonces la tocó Falla y se quedaron impresionados, tanto Paul Dukas como su mujer. Le dieron un abrazo y le dijeron, esta obra la tenemos que estrenar. Y la verdad, lo introdujo en toda la élite de París. Unos meses después se estrenó esta obra, se estrenó La vida breve en Niza y posteriormente se estrenó en París. A través de Paul Dukas se relacionó con toda la aristocracia cultural de París, como fue por ejemplo con Isaac Albéniz, era toda una personalidad allí, también con Claude Debussy, el mismo Picasso y Maurice Ravel también, con todos ellos se relacionó. Se convirtió en el hombre de moda de París, Falla. Bueno, entonces él no se iba a quedar quieto ya, sino que le pidió a su padre que le mandara unos apuntes, porque era un gran admirador de Chopin, que le mandara unos apuntes que él tenía sobre nocturnos de Chopin. Entonces el padre se los mandó y entonces él compuso esta canción, que fue la segunda, esta serenata, que era Noche en los jardines de España. Tardó 4 o 5 años en componerla y está basado en esos apuntes que le mandó su padre. El Generalife, este es el primer movimiento, el segundo, Danza lejana del Albaicín, fíjate, y él no conocía Granada, no lo conocía, en los jardines de la Sierra de Córdoba, y la verdad que es que, sobre todo el Generalife, que vamos a escuchar un poquito, es el ambiente, la noche misteriosa del Generalife, el
sonido de las fuentes del Generalife. Esto es lo que hace. Lo que pasa es que esta obra no se pudo estrenar en París, porque estalló la Primera Guerra Mundial. Entonces la estrenó, se vino a Madrid, que ya era conocido, bastante conocido, y la estrenó en Madrid. Vamos a escuchar un poquito del Generalife.
esta obra, la verdad, representa ya el más puro nacionalismo español. Supera incluso a Albeni y a Granados. No llegaron a esto. Como he dicho antes, se estrenó en Madrid, en el Teatro Real, a causa de la Guerra Europea. Él, ya que estaba en España durante la Primera Guerra Mundial, se dedicó a viajar por toda España. Conoció Granada, conoció Asturias, conoció toda España y compuso precisamente 7 canciones populares españolas, que las vamos a ver ahora, sobre todo el Paño Moruno, la primera, cantada por Teresa Berganza, con la Orquesta de Radio Televisión Española. Pero esto se la dedicó a Madame Ida Godesca, que es la que tenéis ahí en pantalla. Esta era una señora rusa que tenía una sala de conciertos en París y era la musa de muchos músicos y de muchos literatos. Entonces esta obra se la dedica a ella. Él siempre estuvo yendo a París, pero en fin, aunque por la guerra no, pero siempre que podía iba a París. Así que vamos a escuchar ahora este Paño Moruno, que habla sobre la importancia que tiene la virginidad en el matrimonio de una mujer, claro. Vamos a escucharla. Bueno, pues nada. Estando aquí en España, todavía está en España, vino el ballet ruso. El director musical era Ernest Ansermet, pero en realidad el que llevaba aquello era Sergio Diaghilev, que este era uno de la Academia de San Petersburgo, Falla le tenía una gran admiración, lo conocía de París. Este Diaghilev era un tipo novelesco, bárbaro, despiadado, duro con el trabajo, pintor y escenógrafo, y además inteligentísimo era Diaghilev. Y Falla era muy amigo de él, lo admiraba mucho Falla a este hombre. Entonces Diaghilev le pide a Falla que le ponga la música a un ballet ruso. Entonces Falla lo hace. Y no se estrena en España, se estrena en Londres, en el Teatro Alhambra. Falla no puede asistir porque se está muriendo su madre. Tiene que venirse a España y muere la madre. Lo curioso de esta escenografía que vamos a ver, que es de Pablo Picasso, y es el sombrero de 3 picos. El tema es el comendador que se enamora de la molinera, claro, pero la molinera es la mujer del molinero. Vamos a ver un trozo de este ballet ruso.
poquito a poco se va quitando el nacionalismo español, la canción española, y su música se está haciendo más universal. Este es el primer paso. Bueno, Falla ya decide, se han muerto sus padres, entonces él decide venirse a vivir, ya estaba en Madrid, irse a vivir a Granada, que es donde ha encontrado muy bien ambiente, hay muchos amigos, entonces decide con su hermana, Mari Carmen, muy importante, decide irse a Granada. No lo he dicho, pero estando estudiando tuvo también otra novia, que se le declaró Falla a la novia, que era, por cierto, era prima suya. La otra lo rechazó, dijo que no quería saber nada. Después, cuando se hizo famoso Falla, tuvo muchas cartas de amor de muchas mujeres, pero ella dijo que no quería ningún amor. Él con su hermana María del Carmen se apañaba estupendamente, porque todas las cosas, Falla no sabía hacer nada en la casa, nada. La cosa más elemental la hacía Mari Carmen, y era su secretaria, además. O sea que nunca buscó ninguna mujer, la verdad. Con Mari Carmen estaba atendido perfectamente. Y claro, se fue a Granada con su hermana Mari Carmen. Allí conoció, como no, de aquella época, a Federico García Lorca, que entonces tenía 20 y tantos años, Falla tenía 40 y tantos años. Este es el aspecto de Falla. Bueno, fue recogido, ahí lo veis, Falla en el centro, y esto, todas las personalidades culturales que había en Granada. Aquí está con su hermana Mari Carmen. Y esta es una fotografía de Falla cuando llegó a Granada, con 40 y pocos años, cuando llegó a Granada. Y esta es, después de vivir en ciertas pensiones, pues compró una casa muy cerca de la Alhambra. Y allí su vida era muy tranquila, salía por la mañana, se paseaba, toda la tarde componiendo, y muchas visitas, muchos viajes a París y a Londres, la verdad. Pero hubo otro detalle aquí. Martínez Sierra, el gran poeta Martínez Sierra, le dijo en una ocasión que Pastora Imperio le había pedido a Martínez Sierra que compusiera un poema sobre los gitanos. Y se lo comentó con Falla. Y Falla eso le dio la idea de hacer una música culta con ambiente gitano. Y qué mejor que vivir ese ambiente como lo vivía en Granada. Y entonces escribió El amor brujo. El libreto era de María de la O, ahí la tenéis, La Jarraga García, la mujer precisamente de Martínez Sierra. Se estrenó, fue un fracaso total. Entonces Falla dice que esto hay que arreglarlo. Quitó a Pastor Imperio, que actuaba, la quitó, y entonces puso a Escudero, y de Candela y Carmelo puso a la Argentina y a Vicente Escudero, y aquello fue un éxito. Vamos a nosotros a ver, sobre todo, la danza más bonita, la más interesante, que es la danza de fuego, que se llevó al cine en una película de Carlos Saura. Vamos a ver ese momento. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito el lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito el le y te persigue, le llama y echa como rey, lo mismo
hizo arder, lo mismo que el fuego fatuo se desvanece. Bien. Bueno, ahora aquí os presento a Benareta Singer, princesa de Polignac. Singer era Benareta Singer era súper millonaria. Su familia habían inventado la máquina de coser Singer. Ella tenía un palacete en París, donde todos los artistas de París iban al palacete. Claro, Falla tenía mucha amistad con ella. Ella le gustaba mucho el teatro Guignol y tenía un teatro Guignol montado en su casa y le pidió a los músicos que iban que compusieran algo para el teatro Guignol. Y efectivamente, Stravinsky le compuso el Renard, Satie le compuso Sócrates y Falla le compuso el retablo de Maese Pedro, que está compuesto en Granada. Él vivía ya en Granada, aunque iba mucho a París, y basado en los episodios de Don Quijote en Sierra Morena. Esto se estrena en Nueva York, en el año 1923, con Landa Landowska, que era una gran pianista de aquella época. Vamos a escuchar un poquito de esto también. Veis que su música se va haciendo cada vez más universal. Jan Aubrey, que es un poeta inglés, le pidió también que para sus poemas le escribiera una música. Y entonces, basado en el peinador de la reina en la Alhambra, le compuso esta música también, que ya se puede decir que ya es el salto a la universalidad de su música. Vamos a escucharla también un poquito.
hablado ya, pero la vida de Manuel Falla en Granada, aquí lo pongo, disfruta de una vida apacible y grata, paseo por los barrios altos de la ciudad, tertulias al aire libre, en las terrazas de los cafés. Falla con su inseparable siempre hermana María del Carmen. Granada lo nombra hijo adoptivo. Cádiz, por su 50 aniversario, le envía un arcón con muchas cosas de Cádiz. El turrón de Cádiz, cosas de carnaval. La Diputación también le manda unos regalos. Recibe la Legión de Honor de Francia. Entonces empieza la guerra en España. Estamos ya en el año 36. Aunque pone ahí Argentina, no debía de ponerlo, pero sí que es verdad que la guerra española lo deja totalmente hecho polvo. La pérdida de su gran amigo García Lorca no lo puede superar. Llega a tener incluso principios de tuberculosis, la verdad. Le ofrece varios puestos en el gobierno de Franco. Él no acepta ninguno, y eso que económicamente estaba muy mal, porque todo lo que él cobraba por derechos de autor con la guerra española no los había cobrado, estaba muy mal. Pero hay una institución cultural española en Buenos Aires que lo invita a que esté un par de años allí dirigiendo conciertos, y la retribución era bastante asequible. Entonces él acepta y se van a Buenos Aires. Llega a Buenos Aires precisamente el 18 de octubre de 1939, acompañado, como siempre, por su hermana María del Carmen. Tiene un recuerdo cariñoso cuando va por el Estrecho y pasa por Cádiz. La verdad que tiene un recuerdo muy cariñoso para Cádiz. Lo que sí pasa es que está allí 2 años, y al cabo de 2 años iban a volver a España. Pero entonces empieza la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de Francia por los alemanes. Él le tiene pánico a todo lo que sea guerra, y entonces decide, por seguridad, quedarse en Argentina, hasta que el conflicto pase. Lo que sí es verdad, que se dedica pues, a una mala situación económica, que lo está recibiendo, le ayuda a través de la embajada española, le adelantan dinero para que él pueda vivir allí en Buenos Aires. Lo que sí es verdad, que lo digo ahí, mala situación económica, y trabaja febrilmente en la Atlántida, que lleva 20 años trabajando en esta obra, que ya es el sumum de la obra universal de Falla. A ver si queda algo más. Sí, muere el 14, por eso el otro día, el 14 de noviembre del año 1946. Su obra cumbre, que es la Atlántida, no la termina. Quien se la termina es su discípulo y amigo Ernesto Arte. Vamos a escuchar un poquito de la Atlántida, pero la que compuso Falla, la parte que compuso Falla.
Bueno, su cadáver es trasladado por el Cabo de Buena Esperanza, barco que lo he visto muchas veces en Cádiz, desde Argentina, desde Buenos Aires, hasta Canarias. Fue en este barco. Y en Canarias, el minador Marte, que es de abajo, lo trajo de Canarias a Cádiz. En Cádiz estaban esperando todas las fuerzas vivas de Cádiz, presidida por José María Pemán, en el cual habían pedido permiso a Pío XII para enterrarlo en la Catedral de Cádiz, que era el sitio que ellos veían que le pertenecía a Falla. Lejos, de cerca, o sea, batido por las olas del Atlántico, porque quizás la Atlántida sea la obra cumbre que se ha escrito en el siglo XX. Así que, efectivamente, lo entierran aquí. Y la losa, que es de granito, viene de Granada, de la losa que tiene. Y vamos a ver. Nada más. Muchas gracias, Pepe, por un lujo escucharte. La verdad que es una suerte escuchar a Falla en su calle ancha también. Hablábamos el otro día de la Plaza de Mina, de donde nació, pero también vivió aquí en la calle ancha, y escuchar de nuevo la música de Falla aquí, pues una alegría, ¿no? Estaba acordando, ahora que decías tú, normalmente como confundimos muchas veces el tema de la fecha del nacimiento o de la muerte con la celebración. Normalmente se suele celebrar más el nacimiento, sí, es verdad. El nacimiento, que es el 30... el 23 de noviembre. 23 de noviembre. El 14 es el fallecimiento y el 23 es el nacimiento. Y recuerdo que dentro de 2 años celebramos el 150 aniversario, una fecha seria, una efeméride importante de su nacimiento. Me imagino que ahora el Ateneo lleva 30 años defendiendo la memoria de Falla e intentando también de alguna forma ver si es posible que en Cádiz se le puede levantar o hacer algún museo. Y la verdad es que lamentable que no lo haya todavía, y Ignacio Moreno, nuestro presidente de honor, tomó muy bien el testigo y ha luchado por eso muchos años también, ¿no? Entonces, agradecerte la conferencia. Yo no sé si hay alguna intervención, si alguien quiere preguntar alguna cosa, o estamos con tiempo, justo. Hombre, justo. Yo, lo primero es obligado, ¿no? Felicitarte por la disertación tan amena, ilustrada, documentada, exposición que acabas de hacer. Yo te conocía ya en este aspecto, ¿no? Sí. Porque él es compañero de tertulia del Colegio de Médicos y ya ha tenido ocasión de intervenir en varias Yo quería hacer una observación sobre Falla. Falla era muy amigo de mi abuelo. Yo tengo una revista que hacían, se la enseñé, ¿quién es la...? Tú me la has dado, tú esa revista me la has mandado, la tengo, con la letra de Falla. Era una revista escrita por ellos, amigos, eran amigos, y se hacían ellos mismos, entre grupitos de amigos se hacían la revista, ¿no? Y entonces hay una de ellas, hay varias, pero hay una de ellas que se hace una autoentrevista. Y él se hace las preguntas y él se las contesta. Y la firma Manuel de Falla. Esa es la que yo tengo. Esa es la que tú tienes, ¿no? Sí. Manuel de Falla también se bautizó en el Rosario. Tiene en la pila bautismal, que está a la entrada izquierda, ahí está puesto, hay una serie de personas y está Manuel de Falla. Pepe, muchísimas gracias. Tú decías, y tienes mucha razón, sus charlas no son charlas para debatir y para pensar, son charlas para echar un buen rato alrededor de la música. Lo que no digo por la radio, vamos a echar una hora escuchando música todos juntos. Eso es lo que digo por la radio. Enhorabuena, Pepe. Muchas gracias. Muchas gracias justo a ti y por la labor que haces en el colegio médico. Increíble, la verdad. Bueno, pues nada. Pues vamos cerrando. Te reiteramos las gracias. Hemos echado una tarde muy buena. Y nada, que se repita, que sigamos con el ciclo, ya en febrero cuando veamos. Sí, pero hacemos algo, sí, vamos a hacer. Hemos hablado de varias, una de ellas es la historia del bolero. Que estuvo muy bonita. A mí, desde que me jubilé, sobre todo, me he metido de lleno con la música, pero sobre todo la música española y
iberoamericana, sudamericana, que es española también. Y hay que ver la gran influencia de la música española allí. El bolero, aunque parezca que es de Cuba, no señor, el bolero nació en Castilla la Vieja. Hay un baile que se llama el bolero, porque la gente saltaba y parecía que volaban, por eso decían bolero. Eso llegó a Cuba con los primeros españoles y allí se fue transformando en lo que es el bolero, que fue el que nos trajo Antonio Machín, nos lo trajo después a España. Pero el origen de casi todo es España. Bueno, eso para el siguiente capítulo. Oye, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Como me entretenían.